Boa tarde a todos e todas. Hoje, 28 de abril de 2022, 14h03, nós temos a satisfação de ter aqui conosco o professor Dr. Javier San Martín Sala, que é professor na Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha, na UNED, faz parte da Escola de Filosofia, é um dos autores que nós utilizamos, estudamos a fenomenologia, o método fenomenológico. Seu currículo dispensa apresentações, é uma pessoa bastante lida aqui no Brasil, que tem contato com vários pesquisadores da área da fenomenologia. Para nós é uma satisfação enorme ter o senhor aqui conosco no primeiro encontro do Círculo de Estudos Husserlianos. O Círculo de Estudos Husserlianos ele é composto por pesquisadores, professores e estudantes de filosofia, psicologia, geografia, história. E nós nos reunimos às terças-feiras para estudar obras do Husserl, no meio remoto. E esse encontro, que se iniciou no dia 25, nós buscamos encontrar e reunir pesquisadores que estudam a fenomenologia husserliana. Então, para nós, em nome do Círculo de Estudos Husserliano, gostaria mais uma vez de agradecer e passar a palavra ao senhor, professor Javier, para que o senhor faça a sua apresentação, coloque as suas ideias, fique à vontade, seja bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado. Buenas tardes a todos y todas. Es para mí una satisfacción poderme dirigir otra vez a un público muy culto y en este círculo de estudios husserlianos que seguramente tiene un gran conocimiento de la fenomenología. No es la primera vez, puede ser que sea la cuarta, la quinta o la sexta que me dirijo a un público brasileiro. Procuraré hablar claro y despacio para que me puedan seguir. Mi comunicación, mi intervención es sobre las creencias o la creencia en Husserl. La razón del tema es que estoy haciendo una investigación amplia sobre las creencias en general, fundamentalmente a partir de la noción orteguiana de creencias, que es uno de los puntos más vivos de Ortega en el que coinciden prácticamente todos los intérpretes. A mí, sin embargo, me parecía que en las tesis de Ortega había algunas oscuridades y me puse a estudiarlas en serio y llevo ya varios años con ello. Entonces, no pensaba inicialmente, pero me pareció que era necesario hacer un trabajo sobre las creencias en Husserl para poder enfocar los temas de un modo más preciso y seguro. Pronto me di cuenta que la noción de creencia en Husserl, a pesar de tener una importancia decisiva, es uno de los conceptos menos estudiados. Apenas hay monografías. Conozco solo 3, no más. Y sin embargo, como vamos a ver, la presencia de las creencias en Husserl es abrumadora y además fundamental. No sé si terminaré la charla, la intervención, porque es relativamente larga, pero procuraré abreviar algunas cosas
para llegar hasta el final. Tiene 5 partes. La primera, que será más breve, es una clarificación terminológica que he titulado Belief, Glaube, Doxa y Creencia, en este orden, que es importante. La segunda, el segundo apartado, estudiaré los antecedentes de la teoría de la creencia en Husserl, porque es muy importante. Sin esos antecedentes se entiende muy mal por qué Husserl toma unas decisiones u otras. En el tercer apartado, estudiaré la innovación que Husserl introduce en el concepto de creencia, estudiando la creencia en investigación, sobre todo en investigaciones lógicas y en las ideas de 1913. El apartado cuarto estudiará las creencias en lo que se llama actos fundados, es decir, en la afectividad, los actos del Gemüt, que ya dice Husserl, y en la voluntad, pero fundamentalmente en la actividad, en la afectividad como acto fundado. Y el quinto, estudiaré la creencia del mundo, porque hasta el cuarto la creencia es en actos concretos, pero la creencia en Husserl no se queda en actos concretos, sino que afecta a la totalidad del mundo. Paso al primer punto: Belief, Glaube, Doxa y creencia. El tema del belief es uno de los temas clásicos de la filosofía empirista, no de otro tipo de filosofía, solo de la empirista, y pasa de los filósofos empiristas, de Hume, de Locke, a Stuart Mill, a Alexander Bain, y pasa a James. Pero antes de James la ha asumido también Brentano. Brentano es el que estudia los juicios y creencias. Ya vamos a ver cómo será eso. Precisamente en 1894, Stumpf, veremos por qué, le recomienda a Husserl leer a James. Y esa lectura de James tiene en Husserl dos efectos muy importantes. Hasta entonces, Husserl era un filósofo de la matemática, primero de la aritmética, y luego de la geometría. Justo Professor? Congelou a imagem dele? Ele caiu. Ah, caiu. Ah. Pessoal, quem não tiver feito a inscrição no site, por favor, faça para a gente poder ter o registro da frequência, tá? César, depois tu vai lá no grupo, por favor, e pede para o pessoal, avisando que já iniciou, porque talvez o pessoal não esteja vendo. Tá
Ok. Sí, me siguen. Bueno, decía que en 1894 la lectura de James tuvo dos efectos en Husserl: interrumpir unas publicaciones que estaba haciendo en una revista alemana, el Monatshefte, y abandonar el proyecto de estudio del espacio. Eso ya es muy importante. Hasta entonces no aparece en Husserl el concepto de creencia, hasta 1894. A partir de ese momento es cuando Husserl empieza a usar la palabra Glaube, pero la palabra Glaube tiene un inconveniente, que en alemán significa dos cosas: fe religiosa y creencia laica, creencia en el sentido laico. Las dos cosas significa la fe. Por eso Husserl utiliza con mucha frecuencia, más que la palabra Glaube, la palabra belief. Lo mismo que Brentano. Brentano también utiliza la palabra belief. ¿Cuándo empieza Husserl? Eso respecto a la Glaube. Pero precisamente el tener que usar la palabra belief para Glaube no es algo que a Husserl le gustara demasiado. Y por eso, al cabo de los años, ya con la teoría totalmente desarrollada, Husserl inventa otro nombre para belief. Deja de usar belief, usa Glaube, pero a la vez utiliza la palabra doxa para creencia. Y el adjetivo de doxa es dóxico. Seguramente que Husserl sabía muy bien la carga semántica que tenía la palabra doxa, que es tradicionalmente era una opinión. Sin embargo, Husserl no la va a tomar como una opinión, sino como una creencia. O sea, la doxa como creencia. Lo curioso, he descubierto, me puedo equivocar, pero que Husserl emplea esa palabra, doxa o dóxico, por primera vez en 1909. Tengo que decir que no he encontrado ni un solo cuestionamiento sobre por qué Husserl decide utilizar la palabra doxa y qué sentido tiene la palabra doxa en ese contexto. Solo una crítica de Landgreve, ya muy tardía, de 1982, por ese uso, porque para Landgreve doxa seguía siendo opinión variable, mientras que, dice Landgreve, el mundo no es una opinión variable, el mundo no es opinión, por tanto no se puede decir que es una doxa. Pues bien, absolutamente no hay prácticamente ninguna referencia en la inmensísima bibliografía husserliana sobre este cambio y esta decisión de Husserl, que se produce en 1909. En las investigaciones lógicas no existe la palabra doxa ni la palabra dóxico. Esta es de 1909. La cuestión está que, de hecho, cuando Husserl utiliza la palabra doxa como creencia, piensen que, como vamos a ver,
que los actos dóxicos son los actos de la percepción. Es decir, la percepción incluye una doxa. Evidentemente, cuando yo digo estoy hablando al lado de una mesa, esto es una percepción, pero esto no es una opinión. Yo no tengo la opinión de que estoy hablando junto a la mesa. Eso es una percepción que tiene una verdad directa y eso para Husserl es una doxa. Hay un cambio radical en el empleo de la palabra doxa respecto a las tradiciones de interpretación de Platón. El único que cuestionó el sentido de doxa tradicional fue Fink en el seminario de Heráclito con Heidegger de 1966. Yo creo que Fink estudió el concepto de doxa porque venía de Husserl, donde doxa no es opinión, sino sencillamente mención. Mención que si es una mención perceptiva, es mención, como vamos a ver, de realidad. Vamos a ver el segundo, antecedentes. Ya he dicho que hasta 1894 la palabra doxa o la palabra belief ni glauben aparece en Husserl. Ahora, ese año le ocurre, escribe un artículo, el primero de Monatshefte, esa serie que tenía previsto interrumpió, y al final de Monatshefte, de ese artículo, Husserl hace un llamamiento para estudiar el concepto del espacio. Es lo que él estaba estudiando. Y debido precisamente a ese estudio del espacio, Stumpf le invita o le recomienda leer los principios de psicología de James. Y Husserl los lee. Lee varios capítulos, entre ellos el capítulo sobre la percepción del espacio, que es el capítulo 20. Lee también el capítulo sobre los márgenes de la conciencia, los fringes de la conciencia, y lee el capítulo 21, que es sobre la percepción de la realidad. Con esas lecturas, en Husserl se da un cambio radical. Deja los estudios de la filosofía de la aritmética. Deja la serie que iba a publicar en el Monatshefte y deja el libro sobre el espacio, a pesar de que hizo cantidad de anotaciones sobre la teoría de la percepción del espacio de James. Este cambio para Husserl es absolutamente decisivo, porque a partir de entonces inicia un nuevo camino que él lo cuenta en Ideas, el camino que va a empezar en lugar de las expresiones para ir a la ciencia, que es lo que estaba haciendo hasta entonces con la aritmética y la geometría, va a empezar en las vivencias más sencillas para avanzar desde ellas. Y aquí es donde se va a asentar la creencia. Ahora bien, ¿qué lee realmente Husserl sobre la creencia en James? Y esto es muy interesante. Primero, James pone la creencia, es el primer apartado del capítulo sobre percepción de la realidad, la creencia. Pero James se basa en Brentano. Y Brentano tenía una tesis, que es la tesis fundamental de Brentano,
toda vivencia, todo acto psíquico, o es una representación o se basa en ella. La representación es un puro pensamiento de un objeto. Y por encima del pensamiento de un objeto vienen los juicios y los afectos. Y luego añadirá también la voluntad, porque hará una ética. Pues bien, el juicio para Brentano era creencia. El juicio era creencia. Y James asume esa tesis, pero en lugar de hablar de juicio, habla de percepción. Husserl lee esto en James, pero, y conoce lo de Brentano, conoce que para Brentano el juicio es creencia. En cambio, para James, que no critica a Brentano, James dice, yo llamo creencia perceptiva a lo que Brentano llama juicio. Entonces, a partir de aquí, en Husserl va a haber una situación curiosa. Ya en 1897 escribe un texto sobre de un compañero, un paisano suyo de Jerusalén, sobre creencia y juicio. Y ahí ya empieza a plantear la incorrección de llamar al juicio creencia. Él se va a dirigir a separar la percepción por un lado y la creencia por otro. En las lecturas de James, Husserl nos dice que encontró destellos, blitze, relámpagos. Yo creo que uno de los destellos fue precisamente la separación, la confusión que supone pensar el juicio como sentencia o como creencia y la necesidad de separar el juicio de la creencia. Había también otra cosa muy importante en los antecedentes, que hasta entonces existían dos lógicas. La lógica de re, la lógica inmediata de predicados, que trata de las cosas, y la lógica modal. La lógica modal es una lógica de dicto de lo que se dice, es decir, sobre los juicios. La lógica modal es verdad que Rusia ha invadido Ucrania, o es probable que esa guerra termine. Esos son juicios modales, y eso pertenece a la lógica modal, una lógica de dicto de lo que se dice. Este antecedente va a ser también muy importante, el de la lógica modal, porque veremos que al traspasar Husserl la creencia de Brentano, que estaba en el juicio, a la percepción, también tendrá que traspasar a la percepción las modalidades de la lógica modal. Yo creo que estos puntos son muy importantes para entender bien el concepto de creencia. Es enormemente interesante seguir la relación de Husserl y James, y ha sido uno de los temas de estudio muy interesantes. Por ejemplo, Gurwitch, en su libro El campo de la conciencia, casi es un diálogo con James. James es el autor que más cita Gurwitch en El campo de la conciencia, que es su primer libro y el más famoso y más conocido. También Schutz, y son los dos que descubrieron que James se movía en una perspectiva trascendental o pretrascendental en la línea de Husserl, pero que no lo iba a confesar porque para James lo trascendental era kantiano, pero estaba en una línea muy parecida y por eso Husserl asumió inmediatamente
las propuestas de James, en las que encontró esos destellos. Entonces, en general, hay libros que resaltan esta tendencia trascendental del primer James y luego ya lo dejan. Lo interesante es quedarse con que para Brentano la creencia está en el juicio. James cambia a la percepción, pero llamando juicio dice lo que Brentano llama juicio, pero yo prefiero llamar percepción, la creencia en la percepción. En mi opinión, se habla Umwendung, este cambio, giro, que se da en Husserl en 1894, es el que realmente le pone en la pista de los análisis fenomenológicos. Aunque él menciona que en ese escrito que escribió en 1894 y que luego interrumpió en la serie, ahí están ya, en principio, los descubrimientos fundamentales de las investigaciones tercera y quinta. Pero, a pesar de eso, en la investigación quinta hay toda una teoría de la creencia que en ese artículo de 1894 no existía. Lo fundamental, pues, y paso al tercer punto, es la innovación de Husserl. La innovación de Husserl va a ser que la creencia no está en el juicio, sino que está en la percepción. Además, hay que tener en cuenta que en 1898 Husserl descubre lo que va a llamar el a priori de correlación intencional. Este a priori complementa al de Brentano y es muy importante. Si el a priori de Brentano decía que todo ser consciente es consciente de algo, que toda conciencia es conciencia de, Husserl lo va a completar y va a decir, igualmente, todo objeto es objeto de una conciencia. Todo objeto es objeto de un ser consciente. Y fuera de ese a priori de correlación, no podemos decir absolutamente nada, porque todo entra en él. Además, hay una palabra para ver la conexión de ese texto de 1984 con las investigaciones lógicas. Hay una palabra muy interesante que es la palabra Zumute-Sein. Zumute-Sein. Zumute-Sein es una palabra compuesta de mut, zumut, sein, estar, zumut, es decir, estar en el ánimo, porque mut es ánimo. Bueno, pues Husserl llama el zumute sein, al compromiso que complementa al juicio para convertir el juicio en juicio. Es decir, un juicio, según Brentano, era el mero pensamiento de un objeto, y para ser un juicio hay que tomar la decisión de afirmarlo o negarlo o reconocerlo. Y eso es un zumute sein. Es decir, hay una especie de voluntarismo en el tema, porque hay que adquirir un compromiso. Un juicio es un compromiso que adquirimos con esa predicación, haciéndola real. Pues bien, esta misma palabra aplica Husserl en las investigaciones lógicas a la Auffassung, a la apercepción. La apercepción es también un zumute sein, es decir, es un compromiso, es una especie de aceptación de algo con todas las consecuencias que tiene esa aceptación. Y veremos que esto va a ser muy determinante para el concepto de creencia, porque esa aceptación de una afirmación, de unas sensaciones que puedo tener sin compromiso, si las acepto como creencia,
estoy dándole toda la fuerza de compromiso que tiene la creencia. Por tanto, desde esta conexión del Zumute-Sein de 1894 a las investigaciones lógicas, podemos comprender cómo Husserl está vinculando ese análisis con los análisis posteriores. En las investigaciones lógicas, ahora voy a poner algunas descripciones técnicas, Husserl hace varias distinciones, fundamentalmente dos, las que me interesan. Todos los actos para Husserl son ponentes o no ponentes. Ponente significa que ponen un ser y no ponentes que no ponen nada. Es la antigua representación de Brentano. La percepción es un acto ponente. La imaginación es un acto no ponente. La percepción pone realidad, la imaginación no pone realidad. Junto con esto distingue otra cuestión. Actos objetivantes, porque ponen objetos, y actos no objetivantes. Los actos ponentes objetivantes son todos los cognitivos. Aquí estamos en la estela de Brentano. Y estos son nominales, un nombre, y predicativos. En los nominales entra la percepción. Hay que decir que esta denominación que Husserl hace aquí de nominales a la percepción es porque en investigaciones lógicas quiere mantener cierta orientación lingüística y por eso llama a la percepción un acto nominal, aunque la mayor parte de percepciones no están nominadas, pero pueden ser nominadas. Pues bien, los otros actos cognitivos son los juicios, y los juicios son también actos ponentes objetivantes. Pues bien, la creencia está tanto en la percepción como en los juicios. Los dos tienen creencia, tienen belief. En investigaciones lógicas, Husserl utiliza tanto la palabra Glauben como la palabra belief. Husserl nos hace una advertencia sobre los actos ponentes. Quiere decir que el acto ponente pone algo, pero no nos dice nada más allá de ese algo que pone. Esto es un dato muy importante porque, de hecho, la reducción trascendental va a venir desde aquí. ¿Qué es ser un acto ponente? El carácter de ponente, que es ponente de ser, quiere decir que para un acto ponente lo opuesto era antes, es ahora cuando lo pongo y es después. Es decir, lo pongo como algo independiente incluso de mí. Y esto es enormemente importante. Lo mismo que estaban diciendo Stuart Mill y Brentano en relación con los actos, con el juicio. El juicio también pone seres, pero Husserl, la innovación de Husserl va a ser que él va a llevar eso a la percepción. Y en las investigaciones lógicas dice algo muy sibilino, muy prudente, porque Husserl no se suele tener en cuenta que los 14 años que pasó en Halle, en la Universidad de Halle, Husserl era Privatdozent, pero los alemanes
qué significa Privatdozent. Pero nosotros sabemos muy bien qué significaba. Privatdozent significaba que era un becario, punto, que estaba pendiente de conseguir una beca. Y ahora sabemos todo lo que sufrió Husserl por ese hecho, por estar continuamente buscando becas desde 1887 hasta 2001. Por eso él no podía ser claro en relación con Brentano. No le podía decir a Brentano, estás equivocado en el juicio. Dice, no. Por eso los actos nominales que incluyen la percepción, es, el nombre al fin y al cabo es lenguaje, y continuamente está, incluso en un sitio dice, como dice Brentano, el juicio que yo prefiero llamar percepción. Incluso dice que el confundir el juicio con la percepción puede enmarañar, utiliza la palabra verwirren, en la cantidad de relaciones que hay entre la percepción y el juicio. Pero no lo dice nunca claro, siempre lo dice envuelto en alguna reserva, porque al fin y al cabo, de estar bien con el mundo académico, dependía que realmente pudiera salir de la situación terrible de Privatdozent, porque es una situación terrible, como es terrible cuando un becario pasan los años y no consigue un puesto seguro. Exactamente igual. Y para Husserl esos 14 años en Halle fueron terribles. Precisamente, una vez que publica las investigaciones lógicas y que le llaman a Gotinga, cambia para él toda la perspectiva. Deja de ser becario y pasa a ser profesor extraordinario. Y justo en 1903 publica un artículo sobre revisión de textos de lógica, entre los cuales hace una revisión de su propio texto de 1894. Y hace también un comentario muy largo a un texto que curiosamente lo recomendaba James en el capítulo de la creencia, que era un texto de Antoine Martí. Y Antoine Martí era amigo de Husserl. Pero yo creo que antes de 1894, Husserl no había leído ese texto o no había tenido ninguna influencia, porque él estaba en la epistemología de la matemática y Antoine Martí estaba en la historia del lenguaje. Entonces Husserl no podía leer. Pero ahora, recomendado por James ese artículo, y además lo que recomienda James son 3 parciales que había escrito Antoine Martí, después había escrito 4 más, y Husserl hace un comentario de ellos muy largo en esa publicación de 1903. Y se nota el talante de Husserl en 1903 del que tenía en las investigaciones lógicas y en Halle es totalmente distinto. Entonces, cuando haces la propia presentación de su artículo de 1894, añade una nota larga, en la que termina diciendo: confundir el juicio y la percepción es un desastre. Hay que separarlos totalmente. Y eso para Husserl va a ser absolutamente decisivo. Empezar por la parte más baja, que son las percepciones, e ir subiendo hacia arriba. Sabemos que en 1906, bueno, en 1905, porque la vida de Husserl fue terriblemente problemática, por lo menos hasta 1906. En 1905 le propone el ministro de Cultura o de Educación de Prusia, le propone como catedrático. Y la facultad lo rechaza y lo justifica
por carencia de cientificidad. Mangel an Wissenschaftlichkeit. Eso a Husserl evidentemente le hundió, pero le explicaron que en realidad eso había sido un eufemismo para decirle al ministro que él no era competente para proponerle a Husserl. Y entonces la facultad, al año siguiente, en 1906, le propone como catedrático. Pero tenemos una carta de 1905, precisamente a Anton Martí, en la que Husserl le explica que está convencido de que está en el camino correcto de la filosofía, que se encuentra en Gotinga muy bien, en el lugar más idóneo, que tiene muchos alumnos y que los alumnos son verdaderamente inteligentes. Y añade, espero seguir aquí si no triunfan las conspiraciones, algo así dice, de mis colegas que quieren que yo me vaya. O sea, que los colegas, dice, no albergan buenas intenciones respecto a mis aspiraciones científicas o filosóficas. Es decir, sigue pensando que está aislado, totalmente aislado. Y con ese motivo, Husserl escribe un diario en 1906. Este diario es muy importante. Se publicó en 1956, lo publicó Bimmel. Ahora está en el tomo, creo que es en el 24. Y en ese diario, Husserl nos dice una cosa muy importante, que él quiere claridad. Y para él la claridad filosófica es una crítica de la razón. De las tres razones. De la razón lógica, la razón axiológica y la razón práctica. Esa es la primera tarea. La segunda es una teoría general de la percepción, de la fantasía y del tiempo. Luego viene la segunda y la cuarta. Y después de escribir la segunda y la tercera y la cuarta, dice, en la segunda está incluida una teoría del belief. O sea que para Husserl, la teoría del belief es una parte sustancial de la teoría de la percepción y también de la fantasía, porque la fantasía es una percepción como una percepción sin belief. O sea, el punto de referencia es el belief. O sea, eso Husserl lo anuncia ya en 1906, que tiene que hacer una teoría del belief, que ya la tenía en investigaciones lógicas en gran medida, pero bastante reducida. Pues bien, la teoría del belief, anunciada por Husserl en 1906, aparece en las ideas con bastante desarrollo en los parágrafos 113 a 117. En esos párrafos está lo fundamental de la teoría del belief de Husserl. Empieza Husserl por las vivencias intencionales. La vivencia intencional como parte, una parte del ser consciente. Cada acto del ser consciente es una vivencia. Y va a empezar por las vivencias intencionales de estructura más sencilla, la percepción. Y la percepción la va a analizar, como había analizado ya en investigaciones lógicas, consta de dos partes. Una parte que va a ser la vivencia como tal, antes nos ha analizado, es noesis y noema. Según el a priori de correlación, la vivencia necesariamente tiene una parte real del sujeto y un objeto. A la parte real del sujeto, la vivencia, lo que vivimos, es a lo que Husserl llama noesis. Y la parte dada en la vivencia consciente
es lo que llama el noema. Entonces Husserl va a analizar los componentes de la noesis y los componentes del noema perceptivo. Los componentes de la noesis perceptiva son la Hyle y la creencia. La Hyle y la creencia. Y como componentes correlativos en el noema de la Hyle y la creencia es el contenido noemático que tiene el noema, que se corresponde con las sensaciones, y el carácter de ser. Lo que corresponde a la creencia de la noesis es el ser en el noema. Entonces la percepción como noesis tiene como correlato un ser, cuyo contenido es el mismo que las sensaciones de la noesis. Esta descripción es absolutamente fundamental, porque quiere decir que la percepción es una noesis que pone entidades reales, seres, realidad, cosas efectivas. La percepción pone cosas efectivas. Ese punto es absolutamente clave, pero viene todavía otro más clave de la teoría de la creencia de Husserl en esos párrafos. Esa creencia que Husserl pone en la percepción, Husserl le llama la Urdoxa, la Urdoxa, la doxa originaria, o como traduce Roberto Walton, la protodoxa. Esto hasta ahora, bueno, la doxa entra a la Hyle, Husserl también le llama caracteres dóxicos. O sea, caracteres de doxa, caracteres dóxicos. Por eso decía que la teoría de la percepción de Husserl da un giro total a la noción de doxa platónica. Porque interpretado tradicionalmente, no digo que sea así, precisamente esto me movió a mí a estudiar la doxa en Platón y vi que el concepto de doxa de Husserl, motivado por lo que he dicho de Fink, de ese seminario con Heidegger sobre Heráclito, la doxa en Platón podrá ser algunas veces opinión, pero la mayor parte de las veces no es opinión, sino que tiene este sentido que Husserl le da en su teoría del belief, el ser ponente de realidad. Lo que pasa es que muchas veces lo que creemos de la realidad nos falla, cosa absolutamente normal. Eso es la doxa. La primera certeza que tenemos de nuestro mundo entorno. Y eso es el carácter dóxico que acompaña a las sensaciones en la percepción. Y el correlato de esa percepción, de esa doxa originaria, de esos caracteres dóxicos originarios, es la realidad de mi entorno. Pero realidad quiere decir que era antes que yo, que va a ser después y que tengo que contar con ella. Porque tiene unas características que me obligan en la práctica a contar con esa realidad. El siguiente punto de Husserl está en relación con aquello que he dicho de la lógica modal. Al pasar la percepción del juicio o la doxa, la creencia del juicio a la percepción, se va a llevar también la lógica modal, la teoría de la lógica modal a la percepción. Y va a decir
lo mismo que pasaba en la lógica modal, que eran juicios sobre juicios, es probable esto, es probable, es posible aquello. La lógica modal tiene varios niveles. Por ejemplo, uno es probable que llueva. Otro, es posible que llueva. Otro, va a llover. Otro, caramba, está lloviendo. O sea, la admiración. Todo esto son juicios modales que están en la lógica modal. Pues bien, esto mismo lo pasa Husserl a la percepción. Y la doxa, la uardoxa, se puede modalizar en todos estos términos. Entonces, si la uardoxa pone un ser, las modalidades serán: la doxa se puede modalizar a probabilidad, a posibilidad, a interrogación, a duda, a admiración, etc. Y además otra característica: las modalidades que ya pasaba en la lógica modal, también pasa en la percepción. Se pueden reiterar todo lo que quieras y además con ellas se puede hacer todos los juegos que uno quiera. Por ejemplo, es probable que sea posible que llueva. Es posible que la probabilidad de lluvia sea grande. Y eso mismo lo puedo preguntar: ¿es probable que llueva? Y me puedo admirar de eso. Y puedo dudar: ¿será probable que llueva? ¿Habrá posibilidad de llover? Es decir, las modalidades se reiteran como se reiteraban los juicios de la lógica modal. Es decir, Husserl mete todo lo de la lógica modal directamente a la percepción. Pero añade un punto absolutamente fundamental. Tan fundamental que es el punto clave para distinguir la mente humana de las computadoras. La uardoxa, la doxa originaria, no es un caso con las modalidades. Nuestra doxa originaria, así como llueve, puede llover, es probable que llueva, lloverá. El caso de llover no es un ejemplo de la serie intercambiable, no. Es el principal, al que todos los demás se refieren. Y esto significa que cuando yo pongo un elemento modal, por ejemplo, es posible que llueva, la referencia básica es siempre la realidad de la lluvia. Si es posible que llueva, es porque tengo siempre presente la lluvia real. O sea, la lluvia real o la percepción como doxa originaria, y por eso la llama uardoxa, la creencia originaria. Es siempre punto de referencia para toda modalidad. ¿Por qué he dicho que esto tiene una importancia decisiva para la computación? Porque la computadora está separada de la realidad. Y entonces tiene que interpretar siempre los datos. Y los datos los interpreta de acuerdo a etiquetas que dicen: si ocurre esto, es real. Si ocurre aquello, es menos real. Si ocurre eso, es probable. Si ocurre lo otro, es solo posible. Si no sabemos, entonces podemos preguntar, o es dudoso. Para la computación, la uardoxa y el resto de modalidades son iguales. Y por eso nunca se puede hacer del modelo de la computadora un modelo real.
Esa era su importancia. Bueno, paso ahora a los actos fundados. Voy avanzando. Los actos teóricos son la percepción y el juicio. Sin embargo, nuestra vida no opera en la percepción y el juicio. Nuestra vida opera fundamentalmente en los proyectos, en los valores, en los sentimientos que promueven nuestros proyectos para conseguir aquello que queremos, lo que deseamos. Es decir, la vida humana tiene en los actos teóricos solamente un punto de partida, una base, pero la vida no se desenvuelve ahí. La vida se desenvuelve en los actos afectivos y en los actos volitivos, en los afectos del Gemüt, del ánimo, y en los proyectos de la voluntad. Entonces es muy importante el saber en qué relación está esos primeros descubrimientos de Husserl para la percepción con el resto. Es decir, en qué relación están los actos fundados, es decir, los actos afectivos con los actos perceptivos en los que está la doxa. De cara a las creencias, la pregunta decisiva y única sería, ¿tienen los actos fundados creencia o no? Esta es la pregunta decisiva. Y Husserl osciló en el tema. En general, esta pregunta es una pregunta muy importante de la filosofía que tiene un considerable retraso porque históricamente ha interesado más lo teórico que lo afectivo. ¿Por qué? Yo tengo una explicación. La doy para quien quiera tomarla. Mi explicación es que a partir del siglo III de nuestra era, tercero o cuarto, hubo un cambio fundamental en la cultura cristiana. El cambio fundamental fue dejar el mensaje evangélico y pasar al mensaje eclesiástico. ¿En qué consiste esto? El mensaje evangélico era muy claro: amar al prójimo como a ti mismo. Ese era el mensaje fundamental del evangelio. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia? Creer en los dogmas para pertenecer a ella. Y el problema de los dogmas es la fe. Y la fe es teórica, aunque sea ayudada por la voluntad. Entonces, lo importante es lo teórico, la fe y los dogmas. Y toda la filosofía está orientada en esa dirección. En la dirección de la prueba de la existencia de Dios, de la existencia del alma, las pruebas teóricas. Pero el mandato evangélico para la Iglesia ya es menor. Por una razón muy sencilla, porque uno puede ser la mejor persona del mundo, pero si no pertenece a la Iglesia, está fuera de la cristiandad. Y eso es muy importante. Y ese cambio se da cuando la Iglesia se institucionaliza. Esto ha tenido grandes consecuencias en la filosofía, porque no se han estudiado los afectos, los actos del Gemüt, y se ha estudiado mucho más lo anterior, lo teórico. Aunque esto cambia con Kant, porque Kant muestra en las limitaciones del campo teórico hasta el punto de que solo la razón práctica puede reorganizar el mundo. O sea, solo la razón práctica nos habla de la realidad del mundo, porque la teoría, la metafísica, no tiene competencia porque solo está en las categorías del sujeto, de la sensibilidad y del
entendimiento. Entonces, a partir de Kant, la cosa cambia. Pero también había cambiado con los empiristas, porque los empiristas habían trabajado la vida concreta. Entonces, Hume y Locke trabajan mucho los sentimientos. Y desde esa línea llega a Brentano, que Brentano también pone como los afectos, como fundados en los juicios, como una parte fundamental de la filosofía. Y luego la acción, donde está la ética. Este es el planteamiento que asume Husserl. O sea, Husserl desde el principio habla de esas tres lógicas, la lógica teórica, lógica, la crítica de la razón lógica, la crítica de la razón axiológica, afectiva, y la crítica de la razón práctica. Desde el principio Husserl está con esas ideas. Entonces, siempre, en todos los escritos de Husserl, trabaja los actos fundados. ¿Qué pasó, sin embargo? Que como Husserl, por la teoría de la reducción, se genera la teoría del espectador desinteresado, parece que el fenomenólogo no tiene más que deseos cognitivos. Y esto es un error total. Esto hizo que en las obras de Husserl no viéramos la importancia que tenía lo afectivo y lo práctico, cuando realmente en sus obras lo afectivo y lo práctico están presentes siempre ya en las investigaciones lógicas. Las investigaciones lógicas continuamente hay ejemplos del sentimiento para ejemplificar cantidad de cosas. Y luego, saben que recientemente se han publicado el tomo 43 de Husserliana, que consta de 3 volúmenes de textos sobre la estructura de la subjetividad. El primer volumen está dedicado a lo teórico, el segundo a lo afectivo y el tercero a lo práctico. Con lo cual se ve que siempre había estado Husserl dedicado a los que llamamos aquí actos fundados de cara a la teoría de las creencias. Pues bien, es muy interesante seguir la teoría de los actos fundados en las investigaciones lógicas. Las investigaciones lógicas va a defender Husserl que los actos fundados no son ponentes. Recuerden que los actos ponentes será la percepción y el juicio. Pues Husserl va a defender las investigaciones lógicas que no son ponentes. Los únicos actos ponentes son los actos teóricos, es decir, la percepción, no las investigaciones, no los actos fundados. A este respecto, tenemos que decir que, por ejemplo, esto se ve en una frase de Ortega muy interesante, que es muy vulgar, y dice: los sentimientos son ciegos, los sentimientos no ven, no tienen ojos para ver. Los sentimientos valoran lo que les presenta la percepción. Esa sería la teoría. A pesar de ello, Husserl pone un ejemplo sobre sentimientos en las investigaciones lógicas que nos da una clave de por dónde va a ir el cambio de Husserl. Husserl nos dice, en uno de los textos más citados de Husserl, al que Antonio Cirión además le ha dedicado mucho tiempo, que cuando uno está alegre, parece como que lo que está alrededor está envuelto en un resplandor rosáceo. Es decir, cuando estamos alegres, la realidad aparece resplandeciente, como si estuviera envuelta en una especie de resplandor, y dice Husserl, rosáceo.
es algo así como esa aura que se les pone a las imágenes religiosas, que les envuelve, ¿eh? Pues algo así dice Husserl que pasa con el sentimiento de alegría. Evidentemente, lo mismo pasará con el sentimiento de tristeza. Si estamos tristes, la realidad nos parece triste. No es que nosotros estemos tristes, es la realidad la que nos hace estar tristes. Y entonces, claro, nos ha dicho que los actos los actos fundados, es decir, los sentimientos, no son ponentes. Sin embargo, aquí sí nos dice que ponen algo. Claro, si no son ponentes, no tienen creencia. En los actos fundados no habría creencia. Y esto es lo que Husserl precisamente va a cambiar en las ideas. En las ideas va a haber un cambio fundamental. Todos los actos de conciencia son ponentes, menos los imaginativos. Todos los actos de conciencia son ponentes, tanto los fundados como los no fundados, o los fundantes como los fundados. Y además nos dice con una palabra curiosa, ¿no? Que es interesante, porque nos dicen, todos los actos tienen una ponibilidad, Setzbarkeit, ponibilidad doxológica. Recuerden que Husserl hablaba de actos dóxicos, pues ahora dice que tienen ponibilidad doxológica. Pero curiosamente, yo creo que utilizó esa palabra para diferenciarlo de los actos dóxicos de la percepción, o sea, de la creencia de la percepción, pero tienen que tener algún tipo de creencia. Y entonces dice doxológicos, pero en una corrección que hace él mismo, que no está publicada en las anotaciones críticas, corrige la palabra doxológico a dóxica, o sea, a la misma que la percepción. Con lo cual nos encontramos que los actos fundados, los sentimientos, también ponen algo. El problema es qué ponen. Y si ponen algo, tienen creencia. Es decir, también los actos fundados tienen creencias. La creencia está también en los actos fundados. Y esto es enormemente interesante y da paso a toda la teoría husserliana de la cultura. Porque Husserl nos va a decir, los actos fundados del sentimiento y la voluntad ponen algo, pero ponen algo en una nueva dimensión. Y esto es lo importante. Por ejemplo, un valor, un alimento. Yo veo una manzana. La manzana tiene unas cualidades sensibles inmediatas a la percepción. Si yo tengo hambre, el hambre me descubre esa manzana como alimento. El alimento no es algo que yo perciba. El alimento es algo que yo descubro valorativamente. El alimento es correlato del hambre o de las ganas de comer, pero no de la percepción. Yo no veo el alimento con la percepción. Yo valoro esa fruta con el gusto, las ganas de comer. Las ganas de comer es un sentimiento. Y entonces el sentimiento pone un valor. No le añade nada a la manzana, pero le añade un valor, el alimento.
¿Mm? Pues para Husserl todos los actos de sentimiento son de ese tipo. Entonces, el caso que ponían las investigaciones lógicas, el resplandor rosáceo, es que efectivamente en lo que nos pone alegres realmente hay una valoración positiva de la situación que hace que esa situación despierte en mí una alegría porque en ella hay algo, no lo que veo, hay algo en lo que veo que está relacionado con algo positivo de mi vida y me pone alegre. Ahora, yo puedo perder esta alegría y lo que había visto sigue igual, porque lo que ha puesto la alegría, la relación intencional de lo alegre, no está en la sensación, está exclusivamente en los sentimientos, en que por la razón que sea me afecta. Y entonces hay una posición y hay una creencia, porque creo efectivamente que esa situación es positiva. Pasa lo mismo en un duelo. En un duelo, yo utilizo un ejemplo que Ortega, que no había estudiado otras cosas porque no se sabía nada de todo esto, todas estas teorías husserlianas, son muy complicadas, habla en un texto de unas gotas de fenomenología exactamente de esto. En un duelo, los empleados de la funeraria van a ver lo mismo que los familiares. Exactamente lo mismo. Sin embargo, los empleados de la funeraria no van a sentir nada, mientras que los familiares van a sentir toda la pena del duelo. En la realidad, los dos ven lo mismo, pero no sienten lo mismo. O sea, para la percepción es lo mismo. El acto dóxico inicial de creencia originaria es la misma, pero el sentimiento no. Porque el sentimiento está implicada la vida, no solo la sensibilidad, y es la vida más amplia que es el sentimiento, el que descubre en eso que está sucediendo en el duelo una pérdida. La pérdida no es nada real, la pérdida es exclusivamente una reacción del sentimiento por la ida de un familiar. Entonces ahí quiere decir que en los sentimientos también hay creencia. Y como creencia, y fijaros la perspicacia de Husserl, como creencia también tiene modalidades. Porque ese sentimiento, eso que pongo, puede ser posible, puede ser real, puede ser dudoso, puedo cuestionarlo, puedo admirarme. Todas las modalidades que hemos visto antes en la ortodoxa se dan también en la creencia, en los actos fundados. Exactamente los mismos. Y además, no son arbitrarios, porque alguno me dirá, eso es subjetivo, y dice, no. ¿Por qué? Hay que descubrir las fuentes de esos sentimientos, la fuente de esos valores. Por ejemplo, en el caso del alimento. ¿Es arbitrario que cuando tenemos ganas de comer percibamos algo como alimento, con gusto? No, no es arbitrario, porque realmente responde a nuestro sentimiento, ganas de comer. Y eso no es arbitrario. Arbitrario sería e irracional, si en lugar de un alimento que me gusta, percibo algo que no me gusta y que es dañino. Eso sería lo irracional. Pero claro, medir la racionalidad axiológica con la racionalidad dóxica es erróneo, porque el valor no es una propiedad del objeto, sino una propiedad del objeto referido a un sujeto que ha añadido a la sensibilidad los afectos. O sea, en este sentido, los valores y la voluntad pasa prácticamente lo mismo, lo que hacen es ampliar el sujeto de lo sensible a una personalidad amplia
que es la que pone los afectos. Y entonces, Husserl, justamente con esta apreciación, Husserl nos dice, de ese modo, creamos, estimamos las cosas, hacemos aparecer en el mundo la belleza, la fealdad, lo positivo, lo negativo, las máquinas, porque de ahí haremos proyectos para hacer acciones, en definitiva, el mundo de la cultura. Porque todo esto de los actos fundados ponen realidades suyas que no están en la vida real, en la realidad pura y sobria de la física, ni siquiera de la percepción, sino que están en otro nivel, que es el nivel superior de la cultura y que tiene que tener detrás la capacidad valorativa, la capacidad práctica y la capacidad de uso. Todo esto son ya los elementos de la cultura. Porque lo importante es que los actos fundados, según Husserl, crean una nueva dimensión en la realidad que no viene determinada que no viene, no diría determinada, que supera el mundo perceptivo. Esto es enormemente interesante y además pues es una teoría que a mí me parece verdaderamente extraordinaria. Bueno, y con esto paso al último punto, que ya me voy alargando, pero yo creo que sí que os puede resultar interesante. El último punto es que hasta ahora hemos hablado de creencia en los actos perceptivos, en los actos fundados, en los sentimientos, en la voluntad. No he puesto ejemplos de la voluntad, pero sería prácticamente igual. Pero en realidad, Husserl no se queda ahí en la teoría de la creencia. Da un paso más enormemente importante. Lo da sobre todo al final de su vida. No tanto al final de su vida, a partir de los años de mitades de los 20. Antes de los 20 no aparece esto que voy a comentar. La creencia en el mundo. Aparece solo negativamente, no positivamente. Y este es el punto, además, vamos a decir, el punto más delicado de la fenomenología, donde Husserl batalló y yo creo que no consiguió una solución. Hasta 1920 aproximadamente, Husserl hace los análisis que he explicado, de análisis de actos concretos, pero a partir de ese momento le empieza a preocupar que en realidad estos actos, todos ellos, van mezclados, van entreverados, así, unos en otros, de manera que la creencia en una cosa es porque creo en otra, y porque creo en otra, y creo, así creo, voy creyendo, hasta que en realidad en lo que creo es en el mundo. O sea, el mundo es el horizonte último en el que salen, del que emerge todo, en el que estamos nosotros y está todo, y que también la percepción del mundo es el conjunto de todas las percepciones de las cosas que siempre tienen un desborde por todos los lados, porque cualquier cosa en la que yo piense o que vea siempre tiene un horizonte más allá, y si voy a verificar el horizonte más allá, me encontraré con el horizonte más allá y más allá y más allá, que en definitiva se cierra con la totalidad del mundo. Entonces la pregunta es, ¿y esta percepción del mundo tiene también una creencia o no? Bueno, pues esto es un problema
en principio no tiene ningún problema, es una creencia. También creemos, y además, posiblemente, la primera vez que Husserl oye la palabra creencia es en 1890, en una reseña que le hace a un matemático lógico, a Schröder, que Schröder, la introducción de su teoría lógica, quiere hacer una especie de resumen filosófico suyo para lo siguiente, y ahí plantea problemas básicos de la filosofía. Y uno de los problemas básicos de la filosofía es precisamente la existencia externa del mundo. Es decir, la creencia en la existencia externa del mundo. Y ese mismo año, Dilthey ha publicado también, creo que es del mismo año, no estoy seguro ahora, ha publicado también un texto sobre lo mismo. La creencia en el mundo exterior. Entonces, ese problema estaba ahí siempre. Y ahora Husserl, precisamente para descubrir o presentar la reducción, lo hace mostrando que como toda creencia puede ser defraudada, decepcionada, mostrarse falsa, pues al mundo le pasa lo mismo. Y entonces la creencia en el mundo puede ser suprimida, puede mostrarse deceptible, o se muestra deceptible, y por eso es una certeza empírica, pero sin más trascendencia. Entonces, claro, después, eso es para presentar la epogé. Después de eso, y de decir que en realidad toda creencia lleva en sí misma la contingencia, es falible, pues mucho más será la creencia falible, la creencia en el mundo. Cuando la epogé pues se basa exactamente en eso. Bueno, esto para Husserl, caballo de batalla de toda la fenomenología. Y yo creo que no lo resolvió. Porque fijaros una cosa. He dado mucha importancia a las modalizaciones o a las modalidades de la creencia. De la creencia sacamos las modalidades de posible, probable, cuestionable, etc. En las creencias en los actos fundados también. Yo puedo poner un valor como real, como posible, como probable, como seguro, como incierto, como cuestionable, como dudoso, todo lo que quiera. Y Husserl se da cuenta que eso no nos vale para el mundo. O sea, el mundo es una creencia y sin embargo no es modalizable. No tiene ningún sentido que diga, el mundo es real, pero es posible que no sea. No tiene sentido. Y entonces Husserl siempre estuvo a vueltas con este problema. Y sobre todo a partir de 1930 le da todavía más vueltas. Y no renuncia a decir que el mundo es resultado de las experiencias concordantes que se verifican unas a otras, pero que pueden no verificarse. No renuncia, pero dice, la certeza empírica del mundo es tan sólida que es risible decir que el mundo puede no existir. Utiliza la palabra lächerlich. Incluso llega a llamar, es una evidencia empírica apodíctica. O sea, tenemos plena seguridad de que el mundo es. Yo creo que este tema siempre estuvo en Husserl detrás de toda su filosofía sin saber resolverlo.
el problema del mundo. Más aún, pudo dar una salida en esta filosofía, cuando dice, y es una cuestión importantísima para la actualidad, en esta filosofía hace la crítica del mundo desde esa perspectiva, lo que se llama la aniquilación del mundo teórica, es decir, las experiencias concordantes pueden fallar. Si fallan todas, yo soy, pero el mundo no es. Y entonces dice Husserl, después va a calificar eso de crítica aburrida que no sirve para nada. Lo dice así, crítica aburrida. Pero añade una cosa muy importante. Si ocurre eso, es un periodo de locura pasajero. ¿Pasajero o no pasajero? O sea, no es que el mundo no exista, es que se destruye el sujeto trascendental. Si las experiencias no concuerdan entre sí, lo que ocurre es la destrucción del sujeto. Porque además, las dos formas universales del mundo son el espacio y el tiempo. Claro, el espacio y el tiempo son también experiencias concordantes. Si de repente no sale el sol y se desbarata todo, pues perderemos el tiempo. Y si el espacio se destruye, pues ahora, ahí dice, eso es un periodo de locura. Si hubiera seguido Husserl esa línea, que la apunta, efectivamente habría llegado a una tesis muy importante. La experiencia del mundo no es, o la creencia en el mundo no es como la creencia en cualquiera de las cosas. La creencia en el mundo es lo que Husserl define muy bien, el correlato fundamental de la subjetividad. La subjetividad humana tiene mundo, necesariamente tiene mundo, apodícticamente tiene mundo, y no podría prescindir nunca del mundo. Si el mundo desaparece, desaparece la subjetividad trascendental. Y curiosamente, por eso he dicho que esto es muy importante para la actualidad, curiosamente, ahora la psiquiatría fenomenológica se basa exactamente en eso. La ruptura del mundo, que es posible, pero es la esquizofrenia. La esquizofrenia es la ruptura del mundo. Bien por ruptura del espacio, bien por ruptura del tiempo, bien por ruptura de los contenidos. Se puede dar en todos los niveles. Y Husserl lo anunció, pero no lo siguió. Siguió pensando que el mundo era la concordancia de las experiencias, en lugar de ser la doxa, el suelo de creencia absolutamente básico de la subjetividad humana, que no se puede romper ni superar. Y que romper es la pérdida del ser humano. Bueno, con esto creo que da una visión panorámica de la teoría de la creencia en Husserl, que como ven, yo creo que es el pilar fundamental de toda la fenomenología, aquella teoría de la creencia que anunciaba en 1906. Y sin embargo, no se pueden hacer ni idea la escasísima bibliografía que hay sobre la creencia en Husserl. Es impresionante. A mí me impresiona mucho que nadie se haya preguntado cuándo Husserl empieza a usar la palabra dóxico y doxa, y con qué sentido y por qué. No hay todavía ningún estudio. Además, es terriblemente difícil encontrarlo porque la publicación de las obras completas de Husserl en Husserliana es un laberinto prácticamente inviable de moverse en él, porque en cada tomo puede haber textos desde 1990 o 1893 hasta 1937, y hay que mirar tomo por tomo a ver cuándo empiezan algunos conceptos. Pero en todo caso, creo que les puede servir mi lectura. Muchas gracias.